En los próximos días. Entonces, ¿cómo se puede responder a estas cosas? ¿Qué idea de ciudad se puede tener? Y cómo nosotros arquitectos podemos abrir un debate esperando que la política dé respuestas a estos problemas. Entonces, muchas gracias por lo que nos irás contando y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, gracias. Entonces, vamos a presentar a todos ustedes, a los que no lo conocen, al arquitecto Luis René Díaz Malásquez, es arquitecto urbanista, está en presencia nuestra. Arquitecto, lo invitamos para la ponencia de hoy. Un fuerte bote de aplausos. Bien, jóvenes, arquitecta Daniela Ayala, directora de la escuela, arquitectos colegas, alumnos todos. Yo quiero comenzar contándoles una anécdota. Cuando se desarrollaba, si bien es cierto, vamos a hablar de Hábitat 3, pero cuando se desarrollaba Hábitat 2, estaba yo en la universidad y se desarrolló en Estambul, Turquía. Ustedes no se imaginan los deseos que tenía por estar ahí, aún estando en la universidad. Ya entendía yo mi vocación de especialización en el tema urbano. Días antes de junio del año 96, cuando se llevó a cabo tal evento en Estambul, busqué inmediatamente el documento preparatorio que se iba a tratar en esta conferencia. Lo conseguí y luego, cuando pasó el evento, lo primero que busqué fue el acuerdo que se hizo en esta conferencia de Hábitat 2. Pero repito lo que dije hace un momento, cuando me informé sobre el programa de Hábitat 2, la conferencia, definitivamente busqué, indagué de tal manera la importancia de estas conferencias y cómo implican en el desarrollo urbano en el mundo. Bueno, pasaron 20 años y Dios me permitió, ¿no? ¿Puedo decirlo así, no? Dios me permitió poder estar de una semana en Quito y poder participar de este evento de Hábitat 3. Definitivamente un encuentro maravilloso, un encuentro en el que el 80% de las conferencias son en francés e inglés, el 20% en español. Un evento en el que habían conferencias, digamos, como estas, a cada hora del día, paralelas, aproximadamente 15 conferencias cada hora, y donde se trató el desarrollo de las ciudades y todo lo que implica sobre la misma. Los próximos 20 años, esto va a permitir que pueda ser implicante dentro de las ciudades mismos del mundo. Ya cuando estuve aquella semana en Quito, Ecuador, definitivamente llega a ser parte de una experiencia tan maravillosa que se comparte mucha inquietud y conocimiento se intercambia con muchas personas del mundo. Pero bueno, muchos de ustedes se preguntarán, pues, ¿en qué consiste todo esto? ¿Qué es esto? Bien,
vamos de lleno al tema. ¿Sí? ¿Avanzamos? Quiero primero hacer un panorama del proceso, de cómo se da esto, ¿correcto? Naciones Unidas, saben ustedes que nace como una institución en el mundo para poder para poder promover la paz y la unidad en el mundo. Y dentro de promover la paz, la unidad y la prosperidad en el mundo, Naciones Unidas tiene una variedad de programas. Y dentro de ello, dentro de la variedad de programas, instituyó el programa de Hábitat. Ya en el año, lo decía hace un momento, en el año 1976 se organiza la primera conferencia de Hábitat 1, en el que se realizan los primeros análisis y diagnósticos urbanos en el mundo y en el que se entiende cómo es que crecen las ciudades, cómo es que las ciudades se van desarrollando, cómo se van dando la expansión de las mismas, cómo funcionan las ciudades y qué propuestas hay para las ciudades de aquel entonces. Entendiendo que habían aún en el año 76 menos megaciudades que existen hoy en día en el mundo, ¿correcto? Ya en el año 96 en Estambul se realiza Hábitat 2. Y Hábitat 2, el objetivo central de esta conferencia mundial de Hábitat 2, ya se promueve las reuniones intergubernamentales a nivel de Estado de los 193 países que conforman Naciones Unidas, en el que se reúnen y debaten políticas urbanas para las mejoras de las ciudades en el mundo. Y el tema central en Hábitat 2 era política de mejoramiento de la vivienda y el desarrollo de las ciudades y el desarrollo urbano sostenible de las ciudades. Ya en el año 96 se hablaba y se indicaba sobre el tema de tener ciudades sostenibles, ¿correcto? Pero ya el proceso vino continuando y para llegar al programa de Hábitat 3 hubieron y antecedieron una variedad de eventos, como el foro urbano, que son foros nacionales, regionales y mundiales, el foro urbano mundial, también que organiza el Centro de Asentamientos y Hábitat de Naciones Unidas. Luego, también eventos como diálogos urbanos, que son reuniones que se realizan en cada región del mundo y en el que se convocan a autoridades y especialistas de tal manera que promueven, evalúan el desarrollo de las mismas, ¿no? Y luego ya hubieron otros tipos de reuniones previo al evento de Hábitat 3, ya hubieron una variedad de reuniones como reuniones políticas, reuniones regionales y temáticas de alto nivel, interseccionales, de tal manera que Naciones Unidas solicita a cada país, Estado miembro de los 193 países que conforman Naciones Unidas, presentar informes a Naciones Unidas para poder armar la primera tentativa de agenda del mismo que se va a tratar en la conferencia de Hábitat 3. Y es donde nace el documento Borrador Cero, en el que recopila el informe de cada país, cómo vino avanzando en los últimos 20 años, desde el año 96 a la actualidad, y qué logros obtuvo en el tema del desarrollo de las ciudades y qué es lo que falta por hacer. En función a ello se arma el documento y es así como se llega a Hábitat 3 a Quito, Ecuador.
Y dentro de esta conferencia última de Hábitat 3 es donde se discute, se construye, se diseña la nueva agenda urbana. Bien, el meollo del asunto, el tema central de la existencia de la conferencia de Hábitat, tanto 1, 2 y 3, y actualmente de esta última conferencia, Hábitat 3, es la existencia de una nueva agenda urbana. Y el lema en esta conferencia última de Hábitat 3 era o es vivienda segura y desarrollo urbano sostenible de las ciudades. Lograr viviendas seguras y tener ciudades sostenibles. Una pequeña reflexión. Cuando yo evaluaba personalmente el tema de ciudades sostenibles, y ya en Hábitat 2 se debatía, y si ustedes revisan la declaración de Estambul del año 96, ya habla mucho del desarrollo de las ciudades y la importancia de planificar y gestionar las ciudades desde el punto de vista holístico, incluyendo lógicamente la sostenibilidad urbana. ¿Por qué se hace nuevamente después de 20 años hincapié en el tema de tener ciudades sostenibles? Porque según los informes que hace un momento indiqué, para llegar a Hábitat 3, según los informes de muchos países, aún del tercer mundo, y muchos países de la región de América Latina y el Caribe, del norte de África, muchas ciudades avanzaron poco sobre el tema de tener ciudades sostenibles. Lógicamente nuestro país no está ajeno en ese grupo, ¿no? No está exento de ese grupo. Entonces, yo me preguntaba, una pequeña reflexión, después de 20 años, insistimos en tener ciudades sostenibles. Claro, hay ciudades en el mundo que avanzaron, pero hay ciudades en el mundo también jóvenes que se detuvieron y estuvieron estáticos frente a promover la sostenibilidad urbana en el país. Pero bien, entonces ya llegamos a esta conferencia de Hábitat 3. Y esta conferencia de Hábitat 3, dentro de todos los detalles, hay un evento que le antecedió a esta conferencia. Y es de la misma, a esta conferencia. ¿Saben ustedes, o les informo, de que hace 15 años, el año 2000, se proclamó en Naciones Unidas y se diseñó, se construyó los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio. Ustedes creo que tienen este documento, sí lo tienen, ¿no? Si ustedes tienen en la parte de atrás del documento, dice Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible no son lo mismo que acordó Naciones Unidas en el año 2000. Naciones Unidas en el año 2000 declaró menos de estos objetivos, declaró 10 objetivos para que las ciudades en el mundo puedan desarrollar sosteniblemente, a lograr al año 2015. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya llegamos al año 2015, el año anterior, se evaluó y se plantearon los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, el que tienen ustedes en su separata, ¿no? Al año 2030. Y es por eso que hago hincapié acá. Hábitat es una de las primeras grandes conferencias mundiales que se celebra después de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En función a esta agenda que ustedes tienen en su separata en la parte de atrás, de los objetivos de desarrollo al año 2030, es en función a eso y en base a ello es que se realiza Hábitat 3. Y es en función a ello es que se plasma, se diseña la nueva agenda urbana. ¿Correcto? ¿Sí? La nueva agenda urbana que está direccionado en función a estos objetivos
del milenio, Objetivo de Desarrollo Sostenible al año 2030. Y estos objetivos de desarrollo, si ustedes lo revisan allí, ofrece oportunidad única para debatir el gran reto de cómo se planifican y cómo se debe gestionar las ciudades. Hay dos variables que generalmente se dan incidencias en estas conferencias mundiales jóvenes. Uno, al tema de planificación y dos, al tema de gestión. Las ciudades no solamente deben ser planificadas, sino también gestionadas. No existe desarrollo sostenible si solo existe planificación urbana. Debe existir una gestión acorde a la planificación que se está realizando. ¿Avanzamos? Bien, entonces nace la nueva agenda urbana en esta conferencia de Hábitat 3, ¿correcto? Y también es la que ustedes tienen en su separata, ¿no? En la separata dice la aplicación de la nueva agenda urbana. Son experiencias que ustedes tienen en su separata, son experiencias que ha hecho Naciones Unidas en muchos países del mundo y cómo aplicó cada uno de los principios de los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030 y cómo viene aplicándolo. ¿Se dan cuenta? Son ejemplos de buenas prácticas. Pues bien, ya nace entonces la nueva agenda, la agenda urbana. Si bien es cierto, la nueva agenda urbana es un documento de políticas, planes, programas que permiten a nivel local, regional y nacional, permiten poder crear las directrices, poder crear los puntos y poder crear lo que urge, la imperiosa necesidad que deben considerar las ciudades del mundo. Por ejemplo, dentro de ello, entramado en tres pasos, en tres detalles importantes. El poder de la urbanización sostenible como motor del desarrollo sostenible, los vínculos urbanos rurales y la relación entre las dimensiones sociales, económicas, ambientales del desarrollo sostenible para poder tener ciudades prósperas. En otras palabras, Naciones Unidas, jóvenes, en el mundo moderno de hoy, las ciudades deben ser planificadas y gestionadas desde el punto de vista holístico. Y eso es lo que promueve la nueva agenda urbana, en el que se revisen ese vínculo urbano-rural y en el que se revise esa urbanización sostenible. Pero a ello, todo ello, y si bien es cierto, se revisa también en esta nueva agenda urbana, que muchas de las realidades urbanas en el mundo, muchas de las acciones que se dan y que se toman sobre la ciudad, tienen que ver, muchos de ellos, en una variedad de factores, y entre ellos el poder transformativo de la urbanización. Si bien es cierto, jóvenes, el mundo va en camino a ser urbanizado. El mundo camina a poder tener mayor urbanización. Cada vez más el mundo, las estadísticas nos indican que al año 2030, al año 2050, habrán la gran mayoría de la población en el mundo vivirá y estará asentada en las ciudades. Es ahí que surge la imperiosa necesidad de poder planificar y gestionar las ciudades considerando los criterios de sostenibilidad. Bueno, ya un poco cuando se debate en Hábitat 3 el tema de la agenda urbana, ¿correcto? Se debate lo que el objetivo era, si teníamos una agenda de Hábitat 2 en el que hemos evaluado que hay ciudades en el mundo que avanzaron y hay otros que se detuvieron y falta mucha tarea por realizar, entonces hay que repensar una nueva agenda urbana en función a las demandas actuales y modernas que exigen las ciudades de hoy en día. Es ahí donde se debate los reajustes, una variedad de reajustes en el mundo entero. Como por ejemplo,
como por ejemplo, ¿no? Dentro de ello, fomentar la planificación urbana a nivel nacional y la planificación de las extensiones de ciudades existentes. Con mis alumnos de Planeamiento Urbano 5, en su momento estuvimos analizando cómo se llevó a cabo el proceso de planificación urbana en el caso de nuestra ciudad de Lima. Y llegamos a poder investigar que desde la fundación de Lima a la actualidad existieron 7 procesos de planificación. 7 procesos de planificación. Entonces, estuvimos analizando algunos de ellos, dicho sea de paso, los últimos de ellos, y definitivamente llegamos a una pequeña conclusión entre muchas, de que necesitamos de estos jóvenes, de una planificación urbana a nivel nacional. ¿Se dan cuenta? De una planificación urbana a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya desde principios del año 90 en nuestro país ya comienzan a ausentarse aquellas oficinas de planificación que existían en sus momentos, como la Oficina Nacional de Planificación, como el INADUR, que era el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, quienes promovían la elaboración y formulación, el diseño y formulación de los planes de desarrollo. Pues estamos en un vacío frente al tema de planificación. Pero en el mundo de Hábitat 3 se repensó esta agenda, y bien que nuestro país necesita, por ejemplo, una de estas acciones. Pero a todo ello, esta agenda urbana, si bien es vinculante, pero también es necesario es necesario de ingredientes para que pueda ser implementado en cada país. Y para que sea implementado, jóvenes, se necesita mucho de reglas y regulaciones urbanas, ¿correcto? De finanzas municipales. Todas estas propuestas y la nueva agenda urbana merece también un tipo de financiamiento, ¿correcto? Un tipo de financiamiento. Les comento, por ejemplo, en esta conferencia de Hábitat 3, había mucho que pensar. Bueno, señores, hay mucho que hacer por las ciudades en el mundo, correcto, pero también cada acción sobre la ciudad amerita un tipo de presupuesto, un tipo de financiamiento, y es allí donde la cooperación internacional se compromete a brindar mayores esfuerzos para poder hacer realidad muchas de estas acciones. Entonces, la implementación ya comienza a aplicarse en cada uno de los países. Eso es lo que tenemos como agenda, la nueva agenda urbana, y es como nace. Pero frente a ello, ya dentro del análisis, y estuve revisando, algo muy importante. Caso nuestro Perú, nuestro país, desde una vista panorámica, ¿cómo se encuentra frente a la agenda urbana? Si bien es cierto, es importante poder hacer un comparativo analítico entre dos documentos básicos. Para la conferencia de Hábitat 3, cada país en el mundo preparó un informe de cómo avanzó los últimos 20 años y las tareas que quedan para los próximos años. Estuve revisando el documento, que dicho sea de paso, acá lo tengo en la información. Estuve revisándolo y lo comparaba con la nueva agenda urbana que se aprobó el mes pasado en Quito, Ecuador. Lo que dice la agenda urbana, la nueva agenda urbana, y lo que necesita, según el informe del gobierno, nuestro país en temas urbanos. Y un poco algunas conclusiones dentro de algunos aspectos. Por ejemplo, dentro de los aspectos demográficos, ¿no? Políticas urbanas a favor del adulto mayor. Existen, dentro de un comparativo que estuve realizando, existe, jóvenes, aún políticas urbanas
que puedan atender al adulto mayor. Miren lo conciso y lo detallado a lo que nos conlleva planificar las ciudades. Les comento algo anecdótico. En una de las conferencias se estuvo debatiendo en las mesas de trabajo de ciudades como Roma, algunas ciudades europeas, cómo deben planificar las autoridades locales, cómo deben planificar la ciudad frente a los inmigrantes, frente a los exiliados, a los que salen de las zonas de Siria y de esta parte del mundo como productos de la guerra. Ustedes saben que el crecimiento poblacional se va dando en función a algunos factores: tasa de natalidad, tasa de migración y otros más. Pero esa tasa de crecimiento poblacional inmediato que puede recibir una ciudad europea como producto de este grupo migracional, como producto de la guerra en Siria, por ejemplo, entonces, ¿cómo repensar la planificación urbana en estas ciudades para poder recibir y atender a estos grupos de personas? No olviden ustedes que muchos de estos grupos de personas vienen de otros tipos de cultura, otros tipos de idiomas, otros tipos de hábitos, otras formas de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ciudades tienen que estar preparadas para estos grupos poblacionales y recibirlas. ¿Se dan cuenta? El detalle al que nos conlleva el tema de revisar la planificación urbana. Luego, ya dentro de los desafíos, de los aspectos mismos demográficos, el tema del enfoque de género en el otorgamiento de subsidios para viviendas y créditos hipotecarios. La pobreza y los cinturones urbanos como características de la migración campo a la ciudad. La pobreza, si bien es cierto, jóvenes, se va asentando más en las urbes y va tomando el nombre de pobreza urbana, que se va concibiendo como uno de los factores importantes aquella migración que aún se da del campo a la ciudad, y eso se da aún en nuestro país, ¿no? En el tema de tierra y planificación urbana, diagnóstico de la planificación y diseños urbanos, desafíos respecto a la movilidad urbana. Y cuando hablamos de movilidad urbana, hablamos tanto la movilidad urbana, tanto dentro de un sistema vial, dentro de un sistema de traslado peatonal en la ciudad, o de la movilidad urbana a través del auto, del bus, del metro, de la bicicleta, etcétera. Revisar la tierra y el tema de planificación urbana es otro de los desafíos de las ciudades de nuestro país. Entonces, ya dentro de este aspecto mismo de la tierra y la planificación urbana, existen una variedad de temas jóvenes de regulación. Por ejemplo, lógicamente en nuestro país, en el mes de junio, desde el mes de junio ya tenemos una nueva ley de acondicionamiento territorial. El mismo es el manual de acondicionamiento territorial, así es llamado, ¿no? Manual de acondicionamiento territorial. Es el que permite y el que da los lineamientos de política de cómo elaborar y formular los planes de acondicionamiento territorial. Pero sí, todavía hay algo pendiente que se trabajaba en el gobierno anterior, el saliente, antes del actual. Se trabajó en los últimos meses, entre mayo a julio. Es el nuevo reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. No sé si lo trabajaron los últimos meses de gobierno para que quede ahí o estaba ahí pendiente, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero sí que está muy pendiente hace mucho tiempo, porque el actual que tenemos ya tiene algunos desfases dentro de las realidades de las ciudades de nuestro país, ¿no? Pero ha quedado aún como proyecto de ley,
a aprobarse en esta nueva legislatura, en la actual. Ya en el tema, en esta relación de lo que propone el gobierno peruano como desafíos para las ciudades en el país, ya en el tema de ambiente y urbanización, reducir el riesgo de desastres, que es un tema, jóvenes, que cada vez más implica mucho a las realidades de las ciudades. Estuve viendo algunos videos respecto al crecimiento, al crecimiento del asentamiento humano en nuestra ciudad de Lima, y no me sorprendió, pero me resultó un poco familiar, ¿no? Ya que estamos muy cerca del lugar, y vi un video que se habían publicado respecto que se están dando, y tal vez ustedes lo conocen mejor, y no es novedad tal vez, pero se siguen dando las invasiones en esta zona, por ejemplo, en esta zona de La Era, sigue creciendo hacia las zonas altas. Es un video que yo lo he visto hace 3, 4 días nomás. Tal vez ustedes dirán, tiene más tiempo, ¿no? Sí, seguro. Pero los que cuelgan el video, creo cómo se divierten, cómo va creciendo la ciudad hacia las zonas altas, ¿no? Y cómo se ven pequeñas familias que se van poblando hacia estas zonas, ¿no? Entonces, estos detalles aún se dan, jóvenes. Entonces, ¿cuán importante es poder revisar y reducir el riesgo de desastres? ¿Cuántas poblaciones que se asientan en estos lugares no tienen el concepto mayor de poder considerar que están asentándose en lugares no habitables? Hoy en día ocurre el tema que todos ustedes conocen y todos sabemos de la comunidad Chipiba de Cantagallo, por ejemplo. Yo a mis alumnos ya de planeamiento 4 les decía, ¿no? Definitivamente yo recuerdo cuando ellos vinieron, la mayor cantidad de población de ellos vinieron a inicio, aproximadamente el año 2001, ¿no? Como el tema de la marcha de los 4 suyos. Y llegaron y se asentaron, y por decisiones políticas se asentaron en este lugar, como por ejemplo. ¿Correcto? Pero esta zona donde están ellos es una zona de no habitación humana. Definitivamente, ¿no? Pero lógicamente, jóvenes, pues es por ello que las autoridades y los especialistas estamos para orientar las mejoras para la ciudad. Mucha población se va asentando en lugares por mucho desconocimiento, pero vamos encontrando que cada vez más hay que reducir el riesgo de desastres. Tener las ciudades inteligentes y sostenibles. Dentro del tema de gobernanza urbana y legislación, el tema de la mejora de la participación, el desarrollo urbano, la mejora de la seguridad urbana, que es uno de los temas, que por ejemplo la ONG Ciudad Como Vamos en Lima hace una estadística al año 2015 y hace una encuesta, la población limeña en Lima, ¿cuál es el mayor problema que usted encuentra en su ciudad? Y hay un alto porcentaje, no menos del 68%, que indica que es la inseguridad ciudadana. Y es un tema que definitivamente debe ser parte de un proceso de planificación de las ciudades. En el programa de Hábitat 3 se trabajó mucho sobre ello. Se revisó algunas ciudades, las ciudades más peligrosas en el mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos como Ciudad de México, que tiene alto índice de inseguridad. Ciudades como Medellín, en Colombia, que se están realizando los esfuerzos para poder reducir esas altas tasas de criminalidad.
altas tasas de delincuencia urbana, pero se siguen dando. Es urgente revisar para que estos problemas sociales puedan ser superados como producto de un proceso de planeamiento urbano. Mejora de la integración social y de la equidad. ¿Cuán importante es ello? Dos aspectos más que se revisaron, que el gobierno presenta a Hábitat 3 y que considera que es necesario revisar para el tema de las mejoras de las ciudades en nuestro país. Por ejemplo, mejorar la financiación municipal y local y fortalecer y mejorar el acceso a la financiación de la vivienda, ¿no? Frente a la gran oferta de proyectos inmobiliarios que existen en nuestro país, la demanda debe ir a la par. Existe la oferta, pero la demanda debe ir a la par. Pero la demanda de la población se encuentra muchas veces frenado para poder acceder a una vivienda frente al tema de los créditos hipotecarios. Entonces, solo es alcanzable muchos de estas viviendas, entre otros detalles, ¿no? Ese es uno de ellos. Es importante llegar y alcanzar a ello. Pero sí es importante poder revisar ello como el acceso a la financiación de aquellas viviendas. La vivienda social y servicios básicos. Mejorar los barrios de tugurios e impedir su formación. Mejorar el acceso a los medios de transportes sostenibles y la tenencia de la gestión de los residuos sólidos. Cuán importante, jóvenes, es que dentro de esta tarea pendiente que aún existe frente a la nueva agenda urbana, aún es necesario revisar esta problemática que nos permite poder avanzar. La anterior. Bien, entonces frente a ello existe dentro del mismo comparativo respecto a la nueva agenda urbana y al análisis y las reflexiones de lo que todavía falta por hacer en las ciudades de nuestro país, existe una reflexión ética, profesional, del arquitecto, del planificador urbano, jóvenes, que cumplimos y debemos cumplir un rol importante en el proceso mismo de planificación de las ciudades. Proponer modelos de planificación, promover modelos de gestión según las realidades urbanas en nuestro país, promover mucho como revisión de la nueva agenda urbana y cuán importante y es imperiosa la necesidad ahora de revisar esta nueva agenda urbana y poder implementarlo en cada una de las ciudades de nuestro país, con el objetivo de poder mejorar la calidad de vida de la población misma. Yo quisiera ya ir terminando esta parte con una pequeña anécdota. Estaba yo, ya lo conversaba con alguno de los docentes de la escuela, estábamos en una de las conferencias y yo salía de la conferencia, me interesó mucho el tema de desarrollo urbano sostenible y el género, la función que cumple, el rol que cumple la mujer en el desarrollo de la ciudad, la mujer como gobernante, la mujer como promotora del desarrollo urbano sostenible, la mujer como planificadora, etcétera, etcétera, etcétera. Salía yo y qué grato es poder encontrar personas peruanas que puedan estar interesados mucho en estos temas y otros, pero exclusivamente en estos temas. Salía yo de aquella conferencia y justo ingresaba la señora exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ella ingresaba, yo salía, nos saludamos
y ella me dice, me alcanza a decir, somos pocos los peruanos que estamos aquí en este lugar, pero hay que promover todas estas ideas para poder implementarlo en nuestro país. Yo le digo, sí, señora Susana, eso es muy importante. Ella ingresaba a la conferencia de género, pero yo me quedo con algo interesante e importante, jóvenes, el compromiso de las personas por promover y hacer desarrollo sostenible en el país. Pues bien, siguiente. Pues bien, eso es lo interesante y lo básico que tenemos dentro de una propuesta de agenda urbana y frente a las necesidades de nuestro país. Gracias.